grabando. Ven para acá. Uy, ¿pero qué es eso? No, pero no lo tiramos yo. ¿Por qué tú lo tiras por si acá? ¿Y qué será eso tú? Pero está lindo. Lindo, eso es lo que está raro. ¿Qué será eso, Padre de la Gloria? Se ve lindo. Bueno, ay, se ve lindo. ¿Y qué será eso, tú, Padre amado Jesús sacramentado? Mire, de la Altagracia, ¿qué es esto que se está emitiendo? Todos los evangélicos comenzaron a orar. Y se pusieron en cadena de oración por eso que estaba aconteciendo. Esa era bueno, señores, es motivo para inquietud y para preocupación. Claro. En Azua, en Barahona, en Montecristi, en todo ese litoral donde vieron esa estela amarillenta y rojiza. Obviamente que la gente tenía que preocuparse porque no sabían a qué se debía eso que estaba corriendo por el cielo del nordeste y el noroeste de nuestra República Dominicana. Bueno, pues después, momentos después, tuvimos la información de que eran restos de la nave Starship que había colocado en el espacio la empresa de Elon Musk, SpaceX, ¿verdad? Y que explotó en la República Dominicana. Esa nave, la nave Starship de la empresa aeroespacial SpaceX, en un vuelo de prueba salió desde Boca Chica, en Texas. Miren qué bueno que haya pasado eso, porque por lo menos yo no sabía que en Texas había un lugar llamado Boca Chica, sí, igual que el Boca Chica de la República Dominicana. O sea que de todo uno extrae una experiencia importante, una información importante. Y porque que no trajo sabíamos confusión cuando dijeron Boca Chica. No Aquí sabíamos también. que en Texas había un lugar que se llama Boca Chica. Entonces su ruta incluía un tránsito por el Atlántico al norte de Montecristi en la República Dominicana. Los escombros se precipitaron sobre la región marina, por lo que se descarta que hagan contacto con el territorio dominicano. No hay más detalles de la explosión, pero lo cierto es que la empresa... Pero generó pánico y mucha preocupación. Porque recuerda que el IDAD ayer informaba que en el momento los vuelos o las aeronaves que iban a despegar, pues se mantuvieron en tierra. Claro que sí, porque observaron una estela bastante larga. No se sabía realmente qué era lo que estaba pasando. Sí. Entonces, eso llevó a que muchas de esas aeronaves pues permanecieran en tierra. Sin embargo, el IDAD desde ayer hablaba de que el espacio aéreo no tenía ninguna dificultad dado esto. Pero como nosotros nos gusta seguir ampliando las informaciones, saber lo que está pasando y sobre todo que el público sepa lo que pasó, ya tenemos listo en línea telefónica para conversar en el día de hoy con Alejandro Van der Horst sobre este tema interesantísimo que nos arroje luz sobre todo lo que se dio ayer con esta nave. Muy buenos días, bienvenido a este Matutino Su Mundo. Muchas gracias. Buenos días para todo el elenco. ¿Cómo podemos Gracias. explicar lo que ha sido considerado como un accidente, como una situación inesperada y que generó asombro, inquietud y mucha preocupación en Barahona, en Azua, en Montecristi y pueblos aledaños? ¿Qué fue lo que pasó realmente? Mira, yo incluso elucubrar en cuanto al caso, todavía está en investigación por el mismo Elon Musk. Pero según la física, que es la especialidad del campo mío, hay mucha física detrás del lanzamiento de una empresa, o en empresa me refiero al hecho de poner un cohete en órbita como el Starship, que tiene 140 metros, es 10 metros, casi 15 metros más alto que el Saturno 5 de la NASA. Wow. Entonces, cuando una cantidad así de materia explota en el espacio, cuando ya había pasado la línea de Kármán, que esa línea de Kármán es donde dice la ciencia que empieza el espacio, a 100 kilómetros. Según la telemetría que se veía en el video, en la parte de abajo, él estaba a 140 kilómetros cuando explotó y llevaba una velocidad de 26,000 kilómetros por hora. Entonces, a esa altura,
la explosión ya fuera del espacio provoca muchos partículas, pedazos, que cuando entran a la atmósfera generan una presión por la velocidad que penetran, sube la temperatura y empiezan a verse estelas luminosas parecidas a estrellas fugaces, a meteoros, que son meteoros reales. Entonces, eso fue lo que la persona vieron. Pero la causa de la explosión, un cohete puede explotar por varias causas. Una de ellas es un escape de combustible. Y la otra puede ser alguna falla mecánica en el sistema eléctrico que genera chispas, y el combustible que utiliza ese cohete es muy volátil, que es metano, hidrometano y oxígeno. Ambos son muy a nivel de estequiométricamente hablando, es una palabra química que se refiere a la velocidad en que queman los combustibles. Es muy alto el índice de estequiometría. Entonces, eso soy yo lucubrando. Todavía se están haciendo investigaciones. Alejandro. Sin embargo, dígame. Alejandro, hay que destacar que usted es físico teórico para que la gente sepa que estamos hablando con una persona que sabe de lo que se está diciendo. Pero las partículas que se emiten o que caen, ¿esto es contaminante o qué pasa con esto? Deben serlo por su naturaleza, porque todo lo que combustiona o se quema genera materia secundaria en el efecto de la combustión. Entonces los materiales que componen o componían ese elemento, en este caso los restos de la explosión, lógicamente esos vapores que entran a la atmósfera deben ser contaminantes por los químicos que lo producían, que lo contenían. ¿A qué pudo deberse la explosión de esta nave? Bueno, hay dos causas. Normalmente en la mecánica orbital, que es la ciencia de la ingeniería orbital, que son los que se encargan de la construcción y todo lo que está detrás de la dinámica de los cohetes. Hay dos causas básicas. Podría ser un escape de combustible, que ese combustible, déjeme explicarle también, se transporta a muy alta presión para mantenerlo líquido, y más el oxígeno. El oxígeno líquido hay que meterle cientos de atmósferas de presión para mantenerlos líquidos dentro del contenedor. ¿Y la otra puede ser una causa mecánica, que fallara un cable de esos y generara una chispa? Dígame. ¿Y qué hubiese ocurrido si esas partículas hubiesen caído en territorio dominicano? ¿Cuál hubiese sido el efecto? Bueno, lógicamente una desgracia si cae encima de una población, un pueblo, aunque no esté altamente poblado. Imagínense si hubiese sido Puerto Plata, por ejemplo, mismo Montecristi, que esas partículas vienen llegando a la Tierra. Si explotó arriba a 140 kilómetros, según una ecuación de dinámica, vendría llegando al suelo aproximadamente a 200 metros por segundo. Y eso, ninguna bala conocida de ningún rifle corre a esa velocidad. O sea que la energía que trayera una partícula corriendo a esa velocidad traspasa cualquier estructura, mata a cualquier humano o cualquier ente vivo, vegetal o animal, que se encontrara sobre la superficie. Se hubiese sido muy catastrófico. E incluso, me voy más lejos, lo que hablaban ustedes antes sobre el asunto de los aviones, si traspasa o le da al fuselaje de un avión en vuelo, oye, se despresuriza la cabina y claro que iba a ser algo muy fatal. Que quiero hacerle una pregunta. Pero déjeme explicarle, discúlpeme, mi niña. Sí, déjeme explicarle que Elon Musk en sus cohetes tiene unos dispositivos de autodestrucción que ellos entienden que cuando se desvía de la ruta que previamente ellos han pensado, pues ellos tienen un dispositivo tipo película de muñequitos que le dan a un botón y el cohete explota, evitando que caigan pedazos muy grandes en una sola pieza y hagan más daño. Dígame. Quiero preguntarle sobre una experiencia que tuve en un viaje hacia la región sur del país, específicamente a San Juan. Cuando iba en esa recta después de Asua, mi sobrino y yo avistamos en lo más profundo del firmamento, bien alto, un objeto
terriblemente brillante que tenía la forma como de un plato. Se movía y nosotros estuvimos permanentemente con los ojos fijados en ese objeto que estaba a una altura extraordinaria y siempre le dimos seguimiento hasta que desapareció. Hay la posibilidad de que sea frecuente que en el espacio aéreo de la República Dominicana pueda ser utilizado para hacer este tipo de experimento, para volar algún tipo de objeto con algún tipo de objetivo específico, por ejemplo, como lo que pasó ayer. Mira, el asunto de los ovnis, porque lo que tú me estás narrando es, desde el punto de vista técnico, un ovni, que significa objeto volador no identificado. Es decir, que lo que tú viste, tu experiencia previa de cómo luce un avión, de cómo luce un ave, tú te das cuenta que no es algo que tú hayas visto, que conozcas. Entonces entra en la categoría de ovni. Pero es posible, ahí está Puerto Rico. Puerto Rico viene siendo un estado asociado libre de Estados Unidos. Y hay muchos experimentos, incluso está el Triángulo de las Bermudas, que aunque viene siendo una teoría conspirativa, aparentemente yo le pongo 2 comillas. Hay una ruta, nosotros estamos en el Atlántico Norte. Entonces hay mucha actividad. Después que el ovni de Roswell, en el 47, se estrelló en el desierto de Arizona, pues han habido muchas elucubraciones sobre el Área 51, que si le han hecho ingeniería inversa a algunas naves que vienen fuera del planeta, donde yo personalmente como científico creo, por lógica y extrapolando un conocimiento que ya tengo una base, una matriz conceptual, debe haber fuera del planeta mucho más vida inteligente y mucho más avanzada que nosotros, porque sería muy absurdo pensar y muy pretencioso de parte de nosotros como seres humanos que solo nosotros en un espacio tan vasto donde todavía no se sabe si después de los 13.400 millones de años luz, que es el diámetro que se entiende que tiene el universo, dicen que todavía debe haber más universo. Don Alejandro. Entonces, no creo que somos los únicos. Entonces, podríamos hablar de ese tema con usted en otra entrega, ¿verdad? Del tema de los extraterrestres y demás. De lo que ustedes quieran. Por el tema no se preocupe. Aborde el tema que yo lo puedo tratar. En términos económicos, ya para cerrar esta entrevista, lo que significa o lo que representa esta explosión de esta nave, porque son muchos los millones de dólares que se deben de haber invertido para todo este experimento. Sí, lo que pasa es que Elon Musk tiene una ventaja que es lo que le ha hecho ganar confianza con la NASA y el gobierno norteamericano. Y es que él se fue por otro camino. Normalmente la NASA, cuando ponía en órbita algún satélite a través de sus cohetes, que eran diferentes, se iban $1.500 millones por cada lanzamiento. Elon Musk bajó esa suma a $15 millones. Estamos hablando 100 veces menos. Entonces, ¿qué sucede? Que en términos económicos, para el hombre más rico del mundo, que ya va en camino a convertirse en trillonario, no billonario, $15 millones por lanzamientos, para él no es nada. Si solamente de combustible, el Super Heavy, que viene siendo la parte de abajo, se llevan $900,000 de combustible. Eso es como él ir al colmado y pedir un chicle. Es decir que, y esa parte, él la recuperó, porque esa parte llegó a tierra y se recuperó en la torre. Entonces, la que él perdió fue la segunda parte, que es la nave, la Starship. Esa sí se perdió, pero un Starship para él le cuesta algunos $300 millones. Seguimos hablando de comparativamente cantidades irrisibles para él. O sea que lo que él percibe, la relación costo-beneficios, los beneficios que él percibe, que es llegar a Marte, son para él, no tiene límite las inversiones. Y lo que está invirtiendo ahora mismo, más con la ayuda del gobierno norteamericano, que le pasa $400 al año. Y depende, porque si el proyecto... Claro, el gobierno norteamericano se está beneficiando, sí, porque cada vez que pone un satélite en órbita a través del SpaceX, que es la compañía de Elon Musk, se está ahorrando miles de millones de dólares. Es decir, que es una simbiosis.
Tú me ayudas, yo te ayudo. Ok. Ya agradeciéndole, por supuesto, su participación y por último, ya sí, más o menos se podría estimar a qué distancia cayeron esas partículas de República Dominicana. Según lo que yo puedo estimar, a grosso modo, sin tener datos, solo a nivel de percepción pura y vista por videos, porque tampoco fui un testigo visual. Mira, yo entiendo que eso pudo haber caído para mí un poco más allá de la fosa de Milwaukee o la fosa del Pañuelo, que viene siendo, está frente a Puerto Plata, entre Puerto Rico y Puerto Plata, por ahí, pero pudo haber caído algunos 100 o 200 kilómetros, algo menos, mar adentro. Eso es lo que yo entiendo según yo veo la línea que lleva el trazado de las partículas en el espacio. Muy bien, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado, Alejandro Van der Horst, físico teórico, y que esperamos muy pronto tenerlo por aquí. Muchísimas gracias por recibir nuestra llamada. Ahora orden, Dios los bendiga a todos. Gracias. Ahora vamos a una pausa comercial aquí en Matutino Su Mundo. Usted no se despegue de su televisor, aquí falta muchísimo más contenido. Este es Su Matutino.